nuevamente a Respirar Sano es Vivir, el programa impulsado por la Clínica Integral Respira Salud con el objetivo de instruir y educar a toda la comunidad respecto de las afecciones pulmonares. Nos acompaña una vez más el doctor Alejandro Chirino, médico neumonólogo, es el director de la clínica, y hoy nos hablará sobre un tema de muchísima trascendencia a nivel mundial, que es la telemedicina. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Ros, ¿qué tal? Hola a la audiencia, bienvenidos una vez más. Muy bien, Ale, comentanos un poquito, ¿qué es la telemedicina? Bueno, como vos dijiste, es algo que se viene. La telemedicina se trata del uso de herramientas modernas de la comunicación y la información, basadas principalmente en Internet, para asociarlas al cuidado médico. Pero la telemedicina puede ser simplemente el uso de las herramientas en una atención convencional o, como nosotros creemos y estamos convencidos, puede ser el pilar de la medicina del futuro. Tened en cuenta que, por ejemplo, cuando uno ve un caso de un paciente, el 50% de las veces resuelve el diagnóstico basado simplemente en un buen interrogatorio, una buena historia clínica y el uso de exámenes complementarios. Es decir, que nosotros la mitad de las veces podemos realizar un diagnóstico certero sin necesidad estrictamente de revisar al paciente o verlo en una consulta formal. Eso está demostrado, hay varios datos de varias partes del mundo donde se demuestra que esto es así, y en esto se basa lo que nosotros planteamos de decir, bueno, se va a venir una transformación en la atención médica y nosotros queremos ser pioneros. Muy bien. Y Ale, ¿qué beneficios tiene? Nosotros en nuestra clínica somos pioneros en este tema en la región de Cuyo. ¿Qué beneficios le otorga a nuestros pacientes? Bueno, ten en cuenta, por ejemplo, y la audiencia se va a sentir identificada, una consulta médica normal dura aproximadamente unos 20 minutos. En este tiempo, el paciente tiene que ser capaz de contarle al médico todo lo que le pasa, sin olvidarse de detalles, sin olvidarse de la medicación que toma. El médico tiene que en esos 20 minutos escuchar al paciente, tratar de identificar el hilo conductor de su patología para llegar a un diagnóstico, tiene que escribir, tiene que hacer los pedidos, tiene que hacer la receta. Entonces, en realidad, muchas veces lo que ocurre es que esa medicina fragmentada en consultas médicas causa una desventaja tanto para el paciente como para el médico. La telemedicina, nosotros podemos, por ejemplo, a nuestros pacientes pueden ya directamente cargar en nuestro sistema todos sus antecedentes, sus medicaciones tranquilamente desde su casa. Es decir, que cuando concurren a la consulta ya sabemos nosotros qué tiene, qué medicación toma, si estuvo internado o no, y eso en nuestro sistema informático, que también tiene una aplicación para el paciente, va quedando registrado también para él mismo. Es decir, que estas son algunas de las ventajas que supone el uso de la telemedicina. Ale, y con respecto a las consultas convencionales, ¿qué paralelismo podemos establecer o cuáles son las diferencias entre consultas por telemedicina y consultas en consultorio? Bueno, como comentando un poquito más, sería eso. La medicina tradicional va fragmentando las consultas en la atención médica en consultas. Eso hace que uno vea fotos del paciente cuando concurre a la consulta. En cambio, la telemedicina, como parte de un proceso de atención, va teniendo una visión más longitudinal de la dinámica de la patología de esa persona. Nos permite una interrelación más continua, más cómoda para el paciente. El paciente puede realizar preguntas, si se olvidó algo puede consultarlo a través de nuestro sistema y el médico responder. El médico, yo por ejemplo tengo la oportunidad de pensar tranquilo la patología de un paciente, estudiar. Nosotros, o sea, hoy la medicina es tan grande y es tan amplia que necesitamos tener esos espacios, y que muchas veces la consulta de los 20 minutos nos corta y nos deja, hay mucho riesgo de quedar a la mitad del camino. Entonces, la telemedicina es una herramienta que permite unir todo eso en un proceso de atención. Y dar mayor precisión, ¿no?, a la hora del diagnóstico y hasta del tratamiento. Mayor precisión, mayor acompañamiento, realmente es beneficioso para ambas partes. En esto de la telemedicina no significa que no vaya a haber contacto personal con el paciente. Algunas veces será necesario que el paciente concurra. Nosotros tenemos algoritmos para definir cuándo es necesario ver al paciente y es un apoyo a la atención del paciente, pero no implica que no vamos a tener contacto con el paciente, sino que muchas veces
vamos a tener que citarlo eventualmente, pero no es lo mismo que el paciente concurra al centro para algo puntual, hacerse un estudio, ser revisado en una área específica, que la historia normal de la medicina, de la historia clínica, de sacar el turno. Esto es como, digamos, enganchar la atención médica usando estas herramientas de la tecnología de la información y de la comunicación. Bien, se entiende. Y como para ejemplificar un poco, ¿qué tipo de consultas llegan? Claro, por ejemplo, un paciente, supongamos que tiene síntomas de asma, que sabe que su asma, que tiene asma y tiene síntomas de asma que lo están preocupando. Nosotros tenemos forma de establecer una comunicación con el paciente y a través de mensajería o a través de una videoconferencia podemos interrogarlo sobre la frecuencia de los síntomas, cuándo empezó, evaluar ciertos signos de gravedad. Incluso hoy hay mucha tecnología portable, el paciente puede medirse su oxigenación en su casa, puede hacerse una medición instantánea del pico flujo expiratorio y pasárnosla a través de nuestro sistema por internet. Es decir, nosotros podemos saber qué le está pasando aún sin verlo y montar estrategias de seguimiento, podemos indicarle el algoritmo, los pasos de acción, podemos controlarlo y estar comunicados en forma permanente las 24 horas, los 7 días de la semana, es digamos, le da un mayor soporte, mucho más que la medicina convencional. Es revolucionario realmente. Bueno, Ale, muchísimas gracias, realmente fue muy interesante y muy explicativo. Nosotros nos despedimos, les agradecemos mucho por estar ahí, les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, también vía WhatsApp. Cualquier duda es bienvenida y por supuesto síganos en nuestro canal de YouTube y en Instagram TV para ver muchos más programas. Esto fue Respirar Sano es Vivir. Hasta luego.